Hola, soy Rubén Márquez y luego de ver el video ¿Qué es el acto jurídico?, veamos sus diversas clasificaciones. Van a ser 12 tipos de clasificaciones, puedes verlas en orden, pero también puedes ir de frente a la clasificación que te interesa utilizando el índice temático que te dejo en el primer comentario del video. Así que puedes ver el video en el orden que quieras. Clasificación según la voluntad. Aquí tenemos los actos jurídicos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Debemos entender que la voluntad genera efectos jurídicos, ya dependerá de cada tipo de acto si basta una sola voluntad o más de una. En los actos plurilaterales deben existir más de 2 voluntades. Por ejemplo, en una cesión de posición contractual, una de las partes del contrato cede su posición a un tercero para que éste cumpla con las prestaciones definidas. En un acto bilateral deben coexistir 2 voluntades, por ejemplo en el matrimonio, en una compraventa. Y en el acto unilateral, obviamente la existencia de una voluntad. Ahora bien, estos actos unilaterales pueden ser simples o complejos. En un acto unilateral simple existe una persona con una voluntad y en el complejo varias personas pero con una sola voluntad. Por ejemplo, una fundación que consta de varias personas que actúan a una sola voz. Por otro lado, los actos unilaterales simples se dividen a su vez en determinados o indeterminados. Son determinados cuando están dirigidos hacia una persona determinada, por ejemplo el acto de representación, donde se nombra a una persona en específico para que realice ciertas actividades en representación de otra. Y son actos unilaterales simples indeterminados cuando el destinatario no se ha determinado y está dirigido hacia la colectividad. Por ejemplo, me comprometo a dar 1000 soles a quien encuentre a mi perrito perdido. Clasificación según el estado vital. Aquí vemos a los actos jurídicos entre vivos y por causa de muerte. Los actos jurídicos por causa de muerte recién surten efectos jurídicos con la muerte de la persona, por ejemplo, el testamento. Los actos jurídicos entre vivos no dependen de la muerte de la persona. Ejemplos varios: el arrendamiento, el usufructo, la compraventa, etc. Clasificación según la forma. Hay algunos actos jurídicos que para que sean válidos requieren de una formalidad establecida, que si no se sigue dicha formalidad entonces son inválidos. Por ejemplo, la hipoteca se constituye por escritura pública, la fianza tiene que estar por escrito. Estos actos son de forma prescrita obligatoria, también llamados actos jurídicos formales. Por otro lado, existen actos jurídicos que no revisten formalidad alguna, incluso pueden ser verbales y son válidos. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento. Estos actos son de forma voluntaria, es decir, depende de las partes revestir el acto de alguna formalidad, no es obligatorio por ley. Son actos no formales. Clasificación según la denominación. Según esta óptica vemos que algunos actos jurídicos están recogidos en el Código Civil y son regulados específicamente por este a través de una denominación específica, llamada nomen iuris. Por ejemplo, el matrimonio, la permuta, la compraventa, la donación están específicamente reguladas con nombre propio. Estos son los llamados actos jurídicos nominados o también llamados típicos. Pero por otro lado, como existe plena libertad entre nosotros, los particulares, para pactar y suscribir actos jurídicos, también vemos actos jurídicos innominados o atípicos, los cuales no tienen una regulación en específico en las leyes, pero sí ameritan cumplir las disposiciones generales del acto jurídico. Por ejemplo, la franquicia o el joint venture no están regulados específicamente. Ojo, no importa si tienen nombre propio, sino que este nombre esté reconocido en los enunciados normativos. Por lo general, los actos jurídicos innominados o atípicos son producto de los avances de las relaciones interpersonales, que por tanto no están regulados específicamente. Otro ejemplo, aquel acto jurídico suscrito entre una empresa y un influencer para que éste suba una historia en Instagram cada semana promocionando un producto a cambio de una retribución económica. No existe una regulación en específico todavía, pero sí en términos generales, que deben cumplir con lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por ejemplo. Clasificación según la existencia de los efectos jurídicos. Aquí vemos a los actos jurídicos constitutivos y los actos jurídicos declarativos. Los constitutivos generan efectos jurídicos desde su celebración, por ejemplo la donación, el arrendamiento.
y los declarativos reconocen su existencia con anterioridad a la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. Clasificación según el carácter patrimonial. Son actos patrimoniales aquellos que tengan un contenido económico, por ejemplo, una compraventa. Son valuables en dinero. Por otro lado, son actos jurídicos no patrimoniales, también llamados extrapatrimoniales, aquellos que no tienen contenido económico. Por ejemplo, la adopción. Clasificación según la simplicidad. A partir de la anterior clasificación, son actos jurídicos simples cuando tienen un solo carácter. Por ejemplo, el mutuo solo tiene carácter patrimonial, solo despliega prestaciones patrimoniales. Por otro lado, hay actos jurídicos compuestos, pues generan diversas prestaciones, tanto patrimoniales como no patrimoniales, generalmente ligados al derecho de familia. Por ejemplo, el matrimonio, que no solo genera obligaciones patrimoniales como la sociedad de gananciales, sino también prestaciones que no tienen contenido patrimonial como el deber de cohabitación de los cónyuges. Clasificación según la independencia. Según esta clasificación tenemos a los actos jurídicos principales, que son aquellos que existen por sí mismos, no necesitan de otro. Por ejemplo, una hipoteca. Por otro lado, tenemos a los actos jurídicos accesorios que dependen de la existencia de otro acto jurídico, dependen de este. Por ejemplo, la garantía hipotecaria, que no puede existir sin una hipoteca. Si la hipoteca desaparece, también lo hace la garantía hipotecaria. Clasificación según la lateralidad de las prestaciones. Para esta clasificación importa si existen prestaciones para ambas partes o solo por parte de una. Cuando existen contraprestaciones para ambos lados, estamos ante un acto jurídico oneroso. Por ejemplo, la compraventa, por un lado una parte entrega un bien y por el otro entrega una suma dineraria. En la permuta ambas partes entregan un bien, pero esto no es obligatorio. Puede que también alguien entregue un bien y no reciba nada a cambio. Aquí solo una parte ofrece una prestación y la otra no. Por ejemplo, la donación. Este acto jurídico es gratuito. Clasificación según la certidumbre de las prestaciones. Generalmente existe certeza en que las prestaciones se van a dar. Por ejemplo, en una permuta, una persona da un álbum de una banda y recibe otro álbum de otra banda de otra persona distinta. Es un acto jurídico conmutativo. Pero también existen actos jurídicos aleatorios, en los cuales existe cierto grado de incertidumbre y riesgo. Por ejemplo, un acto jurídico de apuesta, cuyos efectos jurídicos pueden no concretarse. O también la venta de un bien futuro que a la fecha aún no existe. Clasificación según el momento de ejecución. La ejecución puede ser inmediata, es decir, se consuma en el momento de la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, la compraventa surte efectos instantáneos. Por otro lado, también existen actos jurídicos de ejecución continuada cuando las prestaciones se cumplen en un tiempo prolongado. Por ejemplo, el arrendamiento. Una vez suscrito el acto jurídico, todavía las prestaciones se deben realizar de forma continua. Clasificación según la modalidad. Por último, los actos que no pueden estar sujetos a alguna modalidad, por ejemplo una condición o plazo, son llamados actos puros. Aquí tenemos al matrimonio o la adopción. Las partes no pueden poner condiciones al acto, pero existen otros actos llamados actos jurídicos modales que sí se permite establecer alguna modalidad. Es decir, el acto puede estar supeditado al cumplimiento de una condición o al transcurso de un plazo determinado. Por ejemplo, una donación dineraria de un abuelo a su nieto supeditada a que éste ingrese a la universidad. Cabe aclarar que todas estas clasificaciones devienen en enfoques distintos. Claramente un acto jurídico puede estar clasificado según todas estas y ser descrito por cada una de ellas. Por ejemplo, Juan se compromete a prestar una habitación a su mejor amigo Pedro para que éste viva gratuitamente por el plazo de un año. Este es un acto jurídico unilateral, pues basta la voluntad de Juan para que el acto jurídico surte efectos, entre vivos porque no es necesario la muerte para que surta efectos jurídicos, de forma prescrita porque como es un acto de liberalidad debe formalizarse por escrito. Es nominado ya que está tipificado en el Código Civil, se llama comodato y está regulado específicamente. Es constitutivo pues los efectos se generan desde la celebración del acto y de ejecución continuada pues la prestación continúa después de la celebración del acto. Es simple porque las prestaciones son de carácter obligacional solamente, es principal porque no depende de la existencia de otro acto jurídico, es gratuito,
Es patrimonial porque tiene contenido económico, pese a ser un acto gratuito, dicha prestación es valuable económicamente. Es conmutativo, pues existe certeza en la prestación, y es puro, pues para que empiece a surtir efectos jurídicos no está sujeto a alguna modalidad o condición. Y así se pueden clasificar todos los actos jurídicos existentes.